Muchachos, tengo una pregunta para hacerles, que siento que es una pregunta que se responde sola, pero bueno, siempre será interesante volver a debatirlo. ¿Qué club a nivel mundial tiene y tuvo y tendrá las mejores inferiores en la historia del fútbol? ¿Qué inferiores ha sacado los mejores jugadores a nivel mundial? A ver, algunos dicen Barça, otros dicen River. Bueno, yo digo Boca. Algunos dicen el Ajax, otros dicen Argentinos Juniors, formidable. Pero hay un equipo que sacó a 3 jugadores que estuvieron en el top 3 del Balón de Oro a la vez, que fue en 2010 cuando quedó Messi, Iniesta y Xavi Hernández. Muchos en el chat ponen Barcelona, creo que la mayoría cree que el Barcelona, o mejor dicho, la Masía, es las mejores inferiores del mundo, algo que yo sinceramente coincido. Creo que el Barcelona es un equipo muy grande, muy histórico, pero que muchas veces, por mérito propio lógicamente, se ha salvado gracias a los jugadores de la Masía. Cada vez que el Barça estuvo mal y cada vez que el Barça entró en una crisis y salió de esa crisis, la manera de salir siempre fue apoyándose en los jugadores de la Masía, que después se transforman en los mejores jugadores del mundo, directamente en el mejor jugador de la historia. Yo creo que ahora la historia se está repitiendo. Pero la Masía tiene un nuevo problema. La Masía tiene un problema. ¿Cuál es el problema que tiene la Masía? El éxito que tiene. Y alguno dirá, ¿cómo es eso, Gabo? No entendí. Yo tampoco. Pero el negocio del fútbol, un canal que nos encanta, básicamente subió un video que dice: la Masía tiene un nuevo problema, su éxito. Imagino que voy a contar un poco todo lo que conlleva la Masía. Y antes de ver este video, hago una pregunta a la gente del chat. Para ustedes, ¿es casualidad o causalidad que el Barcelona saque tantos buenos jugadores de sus inferiores? Para mí es 100% causalidad y 100% mérito del Barcelona. Después que justo se transforme en el mejor de la historia, como en el caso de Messi, y capaz hay un poco un guiño al destino que tenés que tener. Pero que tantos jugadores del Barcelona salgan de la Masía no puede ser casualidad. Tiene que haber un trabajo que evidentemente no se observa o no se valora como se debería. Además, ¿quién es la persona encargada de que esos niños queden en Barcelona y la rompan toda? Seguramente ninguno del chat conozca el nombre del encargado de la Masía. Y esa persona debe ser igual de importante que los demás que salen. Porque sin esa persona no estaría Lamine Yamal, no estaría Fermín López, no estaría Gavi, no estaría Cubarsí y un montón de jugadorazos que tiene el Barça ahora. Así que vamos a ver este video, chat. La Masía tiene un nuevo problema, su éxito. A ver de qué se trata. 738 millones de euros. Ese es el valor de los jugadores formados en la Masía que hoy tienen contratos profesionales. Dicha cifra representa más del doble que las academias del Manchester City y el Bayern Múnich, ¡qué locura! quienes completan el ranking de las más valiosas. Para. Acá tenemos las 3 academias más valiosas del mundo. Uno, Barça, 738 millones. Sorpresivamente, esto no me lo esperaba. Está segundo el City y tercero el Bayern. Ahora, mirá la diferencia acá entre el Barça y los demás. Estamos hablando de que la Masía es 4 veces mejor que la segunda. O 3 veces mejor. Me zarpó un poquito. Increíble esto, El valor de la academia del Barça. ¡Qué locura! Del mundo. Lamine Yamal por sí solo supera a cualquier cantera del planeta Tierra. Nah, bueno. Como carrera Lamine igual, Pero, si bien el proyecto tuvo una increíble recuperación en los últimos años, déjenos decirles que actualmente está en grave peligro. Para entender su evolución a lo largo del tiempo y por qué podría dejar de ser la número 1, dividamos el recorrido en 4 etapas. Acá alguien en el chat llamado Fran pone: el Dortmund vende un montón, imposible que no esté. Sí, Fran, pero ¿sabes lo que hace el Dortmund? No significa que tenga buenos jugadores de sus inferiores o de su academia. El Dortmund tiene un gran reclutamiento. Básicamente compra muchos jugadores jóvenes muy buenos de otros países y después los vende mucho más caro. Haaland, Bellingham, Dembélé, pero no son de las inferiores. Esto es puramente de las inferiores. Su origen, la época dorada, la sequía y el renacimiento. Ok. Arranquemos por la primera. Si bien el fútbol juvenil en el FC Barcelona existe prácticamente desde su nacimiento, el punto de origen del increíble imperio que conocemos hoy en día es 1979. Johan Cruyff. Aquel año, José Luis Núñez llegó a la presidencia y nombró a Jaume Amat como director del fútbol base. Junto a Oriol Tort, uno de los buscadores de talentos más famosos del mundo, se propusieron crear una escuela de fútbol para jóvenes con residencia incluida. Para eso tomaron esta casa, que era utilizada como oficinas administrativas hasta entonces, y la transformaron en su nuevo hogar. Bueno, algo de esto ya habíamos visto una vez, me acuerdo, porque me acuerdo de ver esta casa, pero bueno, siempre está bueno volver a verlo, porque al fin y al cabo acá se originó la Masía, hermano. La Masía.
Qué buen nombre aparte. De hecho, el histórico nombre de la academia proviene de ella, dado que se la conocía como la Masía de Camp Plans. Por primera vez en la historia del club, su cantera tenía un lugar físico para residir y evolucionar. Apenas un mes después de la inauguración, Jaume Amat presentaría su renuncia y sería Josep Mossuns quien tomaría su lugar al mando. Este fue el pionero en combinar la formación futbolística con la educación académica. Y además de tal idea revolucionaria, también sería el encargado de los primeros debuts de la academia en el máximo equipo. Ángel Pedraza inauguró la lista, seguido por figuras como Lobo Carrasco y Guillermo Amor. Aún así, estos casos serían relativamente aislados. Durante los primeros años, la cantera no fue sustento recurrente del conjunto titular, ni mucho menos de estrellas globales. Lo interesante es que el problema para que eso no suceda no estaba ni en la dirigencia ni en la falta de inversión en el proyecto, sino en una cuestión meramente deportiva. Había una desconexión enorme entre el trabajo realizado en las inferiores y lo que demandaba la primera división. En lo que al desarrollo respecta, quien trabajaba el fútbol base incluso antes de la fundación de la Masía como tal era Laureano Ruiz, una figura del barcelonismo. Este tuvo la brillante idea de que todas las categorías inferiores jugaran de la misma manera. Este no es el inicio de la Masía, este es el inicio del FC Barcelona. Educando a los niños cómo jugar al fútbol para luego jugar de la misma manera cuando se llega a la primera. Igual, obviamente, por algo lógico y por algo que se sabe, acá va a tener que aparecer un holandés, muchachos, ¿eh? Sí, señores, ¿eh? Sí, señores. Que para mí en realidad es el impulsor de la Masía, pero bueno, vamos a esperar que lo diga en el video. Formación 3-4-3 con un estilo colectivo y técnico. El objetivo era priorizar la posesión, la asociación y los pases a 1 o 2 toques, cosa que luego se volvería el famoso ADN Barça. Para ello utilizaba mucho la herramienta del rombo, un ejercicio hoy indispensable y que muchos de nosotros hicimos con nuestros amigos, cuya creación se asocia directamente a él. Otro de sus pensamientos disruptivos era que no importaba el físico del jugador. Los futbolistas pequeños también tenían un sitio y hasta ciertas ventajas. Al respecto decía, los movimientos del fútbol son parar, arrancar, girar y todo eso el pequeño, que tiene el centro de gravedad muy cerca del suelo, lo hace mucho más rápido que uno alto. Facto. Ahora bien, el problema... Ahora, qué locura como el impulsor de la Masía dijo esto y después, varios años después, terminaron fichando a un niño de Argentina de 13 años que necesitaba que lo ayuden con el tratamiento para el crecimiento. Porque en Argentina no se lo querían pagar. Si lo pensás de esa manera es una locura, amigo, uno alto. Ahora bien, el problema con esta metodología era que chocaba directamente con el perfil que buscaban tener en el primer equipo. Allí, los entrenadores de turno imponían sus propias reglas y en general no eran las mismas que se desarrollaban en la Masía. De hecho, la dirigencia misma tenía un pensamiento respecto al porte físico. En sus oficinas pegaron un cartel que decía: date la vuelta si estás aquí para ofrecer un jugador juvenil que mide menos de 1,80 m. ¿Qué era este ofrecimiento, amigo? Cual Laureano Ruiz mandó a sacar inmediatamente asumió el cargo, obviamente. ¿Se imaginan lo que hubiese pasado si eso continuaba allí cuando apareció Messi? No. Tal vez el foco estaba en formar jugadores que, si no integraban el primer equipo, al menos sirvieran como potenciales ventas para ayudar a la institución. No hay organización en el mundo que pueda subsistir sin vender. Volviendo al Barcelona, esa desconexión entre la cantera y el conjunto máximo se solucionó con la llegada del mismísimo Johan Cruyff. El inventor del fútbol. El creador del fútbol y quizá la persona más importante de la historia del deporte, como jugador y como técnico. Me saco el sombrero. 1988. El entrenador holandés sí tomó las ideas de Ruiz e incluso las evolucionó. Sus futbolistas jugaban con la misma alineación y bajo el planteamiento conocido como Total Football, un esquema donde había rotación constante de posiciones en búsqueda de asociaciones y generar espacios. La contextura física no importaba. Además, este tenía la filosofía de desarrollar jóvenes y ascenderlos al primer equipo lo antes posible. En consecuencia, a lo largo de las 7 temporadas que estuvo a cargo, 32 jugadores de la Masía hicieron su debut, un número impensable hasta ese momento. No, amigo. Lo que le debe el barcelonismo a Johan Cruyff es una locura, ¿me bancan? Creo que los culés que conocen la historia del Barcelona saben que tengo razón. Les dio una filosofía, les impulsó la Masía, les dio la primera Champions, les dio un estilo de juego para que a día de hoy lo siguen jugando. Qué locura, amigo, es como que refundó el club, amigo. El FC Barcelona sin Johan Cruyff no sería como lo conocemos, no existiría como tal. Capaz sería un equipo completamente diferente al que conocemos ahora. Es impresionante el golpe de efecto que le dio Cruyff a un equipo tan grande como el Barcelona, amigo. Su equipo, conocido como el Dream Team, levantó 11 copas, donde resaltan las 4 ligas y la primera Champions League para la institución. Es más, en aquella final continental, 2 jóvenes formados en la academia fueron titulares, Albert Ferrer y Pep Guardiola. Nada es casualidad, nada es casualidad, porque quieras o no, Guardiola, que perfeccionó el juego que dejó Cruyff
en el Barcelona y ganó más, por lo menos Champions, también es Cruyff, amigo. Es del legado que deja Johan. Sería este último quien justamente disfrutaría de la segunda etapa en nuestro recorrido, la época dorada. Tampoco hay que sacarle mérito a Guardiola igual. Lo que hizo fue una locura, pero de verdad que fue impulsado por Cruyff. Una que, para ser francos, no nació con el arribo de Pep, sino bastante antes. Hubo 2 entrenadores previos al español que fueron factores fundamentales. El primero de ellos fue Louis van Gaal. El entrenador holandés siempre visualizó el potencial que tenían estos futbolistas. Tal es así que su sueño era una alineación 100% compuesta por canteranos. Y aunque no logró conseguirlo durante su paso por el club, sí promovió a 22 juveniles, dentro de los cuales encontramos a nombres como Xavi Hernández, Puyol, Andrés Iniesta y Víctor Valdés. Todos ellos se convertirían en grandes figuras. Re pocos técnicos tuvo el Barça en esa época, amigo. 8 años Cruyff, 6 años Van Gaal. Y Rijkaard habrá estado 4 años, 5 años, también, hasta que agarró Guardiola. 4 años, tremendo. Al poco tiempo. El siguiente paso lo dio Frank Rijkaard, todo como reemplazo de Van Gaal y logró conquistar otra Champions League. Si bien Qué aura esta Champions, Le voy a decir algo a los culés. Estoy tan al pedo que el otro día me puse a ver la final completa entre Arsenal y el Barcelona, 2006. Boludo, es un milagro la final que gana el Barça, Un milagro. El Arsenal mereció ganar esa final, hasta con uno menos, de hecho. De verdad se los digo, no tiene sentido la final que ganaron. La dieron vuelta en 3 minutos y campeones. Tremendo, posta tremendo. Bien, el equipo tenía estrellas externas como Ronaldinho, Eto'o y Deco. 28 jugadores de la Masía tuvieron minutos bajo su mandato. El más importante fue, sin lugar a dudas, Lionel Andrés Messi, quien debutó oficialmente en 2004 con apenas 17 años. El argentino pertenecía a la generación del 87, considerada por muchos como la mejor que la academia produjo alguna vez. Aquel equipo cadete, donde también estaban Cesc Fábregas y Gerard Piqué, ¡Qué locura, amigo! Obviamente Messi opaca todo, pero Fábregas, Piqué y Messi jugando juntos en cadete del Barcelona. ¿Hace cuánto se deben conocer estos tres, amigo? ganó absolutamente todo. Ya durante el penúltimo año de Rijkaard, este señor volvió al club para hacerse cargo del Barça B. Allí aplicaría una propuesta innovadora al combinar juveniles de la academia con jugadores mayores a 21 años que aportaban la experiencia. Así lograría el ascenso de la categoría juvenil y también el desarrollo de quienes luego serían figuras como Pedro y Sergio Busquets. Para Laporta, el presidente de la institución por aquel momento, la situación era más que clara. Pep Guardiola era el indicado para dirigir a la primera división. Y la verdad es que tuvo razón. Desde 2008, Pep no solo potenció a quienes llegaban de la Masía, sino que los convirtió en el centro de su proyecto. Los resultados no tardaron en llegar. Che, amigo, si nos ponemos a pensar lo que sabe de fútbol de Guardiola, se le subestima, se le hace burlas, pero, amigo, el tipo en 2008 agarró el Barcelona y en su primera temporada como entrenador ganó un triplete haciendo jugar a su equipo como nunca en la historia del fútbol se vio. No fue lo que ganó, sino las formas también. Fuera de juego, es una locura lo que hizo. Por eso para mí es el mejor entrenador de la historia del fútbol. También es cierto que cuando Guardiola hizo esto en 2009 fue algo completamente innovador para el fútbol. El tema de controlar el partido todo el tiempo, el pase corto y su manera de jugar. 17 años después ya no es más innovador. Todos los equipos intentan jugar así. El fútbol se hizo mucho más físico. Y capaz Guardiola no se pudo... no puedo decir que no se pudo adaptar a la mejor, a la perfección a este juego, porque hace 3 años ganó un triplete con el City, haciéndolo jugar como nunca en la vida vi jugar un equipo en la Premier League, amigo. Guardiola para mí es un genio. Obviamente va a perder, pero lo que hizo con el Barça es increíble. A mí no me gusta cuando se le baja el precio a Guardiola en el Barcelona. Con ese equipo es fácil hacerlo. Mentira, boludo. Si la última temporada antes de que agarre el Barça no ganó nada. Obviamente Messi iba a ser Messi sin Guardiola. Pero bánquenme que Guardiola ayudó mucho a Messi a que muestre su mejor versión de joven. Obviamente Messi ayudó un montón a Guardiola que pueda ganar todo lo que ganó. A ver, los dos se complementaron, pero los dos fueron importantes para los dos. Si no, pregúntele a Messi qué opina de Guardiola. Por algo siempre lo elogia de una manera desmedida. Sus 4 temporadas fueron catalogadas como las más gloriosas en la historia blaugrana, conquistando 14 de 19 títulos posibles. Esto es impresionante, boludo. Aparte, para todos, es el mejor equipo de la historia del fútbol ese. Champions League, 3 ligas españolas, 2 Copas del Rey, 3 Supercopas de España, 2 Supercopas de Europa y 2 Mundiales de Clubes. Che, los que dicen que el Barça ganó esto por Negreira no saben nada de fútbol, amigo. Es cuestión de ver un poquito cómo jugaba el Barça, amigo. Tenés que ser un inculto para creer que lo ganaron por Negreira, boludo. Si lo analizás objetivamente, ese Barcelona... Estamos hablando del mejor equipo de la historia del deporte. Por nivel colectivo y por nivel individual. De hecho, tendría que haber ganado más de lo que ganó. Mirá lo que te digo, Una verdadera locura.
Como si eso fuera poco, en 2009 logró el sextete llevándose todos los trofeos disputados en ese año, algo nunca antes visto. Ahora bien, más allá de los éxitos en sí mismos, lo más interesante era la manera en la que los conseguía. La alineación titular regularmente incluía a 7 u 8 jugadores desarrollados en la Masía. Víctor Valdés, Gerard Piqué, que había regresado al Manchester United, Puyol, Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Sergio Busquets, Pedro Rodríguez y por supuesto Lionel Messi. Qué bestialidad, hermano. Qué bestialidad. Algo importante para decir de Busquets. Sergio Busquets, ¿saben cuándo debuta en la primera de Barcelona? En 2008 con Guardiola. Él lo había dirigido en el Barça B, le encantaba cómo jugaba, lo subió a primera y lo puso al lado de Xavi e Iniesta. Bajo su dirección, estos jugadores probablemente alcanzaron su nivel máximo y con el sistema de juego de tiki-taka se volvieron un rival prácticamente invencible. Luego ¿Qué sería de la carrera de Busquets sin Guardiola? ¿Qué opinan ustedes de mi pregunta? Yo siento que Guardiola a Busquets le enseñó todo, amigo. Todo, amigo, le enseñó todo. ¿Qué dicen viceversa? No, amigo. Viceversa las pelotas. Busquets, para mí, uno de los mejores 5 de la historia. Un fuera de serie. Pero es verdad que Guardiola lo ayudó un montón, amigo. Obviamente, él fue el crack que pudo adaptarse a lo que le pidió Guardiola. Porque si pones a cualquier jugador y le pedís que haga eso, nadie lo va a hacer como lo hizo Busquets. Pero siento que, no sé, para mí se subestima lo que hizo Guardiola en el Barcelona. No sé por qué tengo esa sensación, boludo. de sufrir la derrota frente a ellos por Champions League en 2011, el entrenador del Manchester United, Sir Alex Ferguson, declaró: "En mi etapa como entrenador diría que son el mejor equipo al que nos hemos enfrentado. Nadie nos había dado una paliza como esa. Es un gran momento para ellos. Se lo merecen porque juegan bien y disfrutan del fútbol". El entrenador con más títulos en la historia del fútbol, que dirigió durante 27 años al más grande de Inglaterra, declaró eso. Respect por Sir Alex. Lo cierto es que los increíbles resultados no se limitaban a lo que sucedía dentro del club. En 2011, los 3 finalistas del Balón de Oro eran formados en la academia: Xavi, Iniesta y Messi. Además, la selección española Sí, fue en 2010 en realidad, pero claro, se entregó en enero del 2011. también se nutrió de los talentos desarrollados allí. En el Mundial Sudáfrica 2010, 8 jugadores del campeón del mundo se habían formado en la Masía. 6 de ¡Qué locura ese dato! ¡Boludo! ¡Amigo! No, España le debe el Mundial a Guardiola y a Cruyff. No, en serio lo digo, boludo. En serio, amigo, es una locura. ellos fueron titulares en la final. Así, Amigo, literalmente en el Mundial que gana España, 1, 2, 3, 4, 6 jugadores titulares salieron de la Masía. Más de la mitad del 11 titular eran de la Masía. Estoy tapando a Pedro por las dudas. sería definitivamente su mejor ciclo de la historia. El periodista Perarnau lo puso mejor que nadie. En cuanto a la filosofía de la Masía, se puede decir que Laureano Ruiz es el abuelo, Johan Cruyff el padre y Pep Guardiola el hijo. Eso sí, ninguno imaginaba que después de semejante éxito el imperio se comenzaría a desmoronar. Aquí entramos en nuestra tercera etapa, la sequía. Pese Duro. Duro este momento, duro. a que en 2011 las instalaciones se renovaron por completo, trasladándose a la ciudad deportiva de San Joan d'Espí, el proyecto atravesó la crisis más dura de su existencia. Cualquiera habría pensado que el éxito continuaría después de que Tito Vilanova hiciera realidad el sueño de Van Gaal al disputar un partido con 11 canteranos, pero no fue así. Muchos identifican a Eusebio Sacristán como el responsable del comienzo del declive. Es verdad, ¿cómo fue ese partido? Fue increíble eso, ¿no? Barça, 11 titulares, la Masía. El 25 de noviembre del 2012 quedará para siempre marcado en la historia del Barça. Fue la primera vez en la historia reciente del club que un partido de liga los azulgranas tenían sobre el terreno de juego a 11 formados en casa. ¿Cuánto salió? Ganó el Barça 4-0. Víctor Valdés, Jordi Alba, Puyol, Piqué, Montoya, que entró por Alves al minuto 15. Fábregas, Busquets, Xavi Hernández, Iniesta, Messi y Pedro, claro. Todos estos son de la Masía menos Dani Alves, que salió al minuto 15 por Montoya. Mira la cantidad de jugadores que salieron de la Masía, boludo. El español estuvo al mando del Barcelona B entre 2011 y 2015, tiempo en el cual priorizó los resultados por encima del desarrollo de los juveniles. Para eso, llevó al extremo el uso de jugadores mayores a 21 años, afectando negativamente el desarrollo de los más jóvenes. Aunque, también hay que decirlo, por más injerencia que Eusebio haya tenido, el verdadero responsable fue este señor, Totalmente. Josep María Bartomeu. Durante su gestión como presidente, hubo un cambio radical en la filosofía del club. Barcelona simplemente dejó de priorizar a la Masía como fuente de talento y salió a buscarlo en el mercado de fichajes. Qué desastre hizo Bartomeu, amigo. O sea, Bartomeu fue un presidente que no entendía la filosofía del Barça y no respetaba su historia.
Eso es mucho más grave que comprar mal a un jugador. Es decir, resolvió no crear las figuras, sino directamente salir a comprarlas. Así, en sus 6 años de mandato, los 34 traspasos que realizó acumularon un gasto de, escuchen bien, 1.082 millones de euros. Una verdadera locura. Durante este tiempo, el conjunto blaugrana se dio el lujo de cerrar sus 3 traspasos más caros de la historia. Ousmane Dembélé por 148 millones de euros. Visionario. Lo llamaron loco. Hashtag perdón Bartomeu. Acá le pido perdón. Lo llamaron loco, amigo. Ganó el Balón de Oro después. Philippe Coutinho por 160 Plauta. y Antoine Griezmann por 120 millones. Lo peor de todo es que estos ni siquiera fueron determinantes. El semejante nivel de inversión dejaba en claro la confianza que tenían en la Masía. Incluso Andrés Iniesta declaraba lo siguiente: siempre habrá jugadores de calidad porque tenemos la mejor academia del mundo. El problema es darles esperanza y confianza. Educa, Andrés. Iniesta es el tercer mejor jugador de la historia de la Masía, chat. Para mí sí, Para mí es 1 Messi, 2 Xavi, 3 Iniesta. Y en un futuro capaz que cuarto Andresito. Pero bueno, el bueno de Andrés. Y a todo esto debemos sumarle la constante rotación de entrenadores. Algo que, como vimos antes, afecta negativamente a que el sistema de juego entre las inferiores y el primer equipo se encuentre alineado. Durante ese tiempo pasaron 5 DTs: Gerardo Tata Martino, Luis Enrique, Ernesto Valverde, Quique Setién y Ronald Koeman. El Barça se fue a la mierda cuando lo dirigía Quique Setién, boludo. Posta. El Tata Martino fue una apuesta que salió mal, pero entendible. Luis Enrique, el último Barça Prime. Valverde, a algunos le gustaba menos, otro más por cómo jugaba, pero amigo, ganó 2 ligas perdiendo un partido de 70, boludo. Cuando el técnico era Quique Setién, ya era cualquier cosa, boludo. Acá arranca la verdad que el Barça, Acá dicen de Valverde. Amigo, Valverde estuvo a 2 partidos ganando un triplete. No me puedes comparar a Valverde con Quique Setién. Fue mucho peor lo de Setién, amigo. Setién le da órdenes a Messi, boludo. Cada uno traía su propio estilo de juego, igual que como pasaba previo a Cruyff. Uno de los argumentos que se esgrimen en defensa de estas decisiones era que la Masía tampoco es que estaba generando grandes figuras. No había un Messi esperando su oportunidad. Lo cierto es Bueno, igual para Messi nunca va a haber. que, salvo Ansu Fati antes de lesionarse, ninguno de los que debutaba transmitía una calidad indiscutible. Además, el equipo todavía contaba con varios de aquella época dorada previa. Y es en ese último punto donde surge una suerte de paradoja respecto al desarrollo del talento. Verán, cuanto mejores talentos se desarrollen, mayor será el nivel del primer equipo. El problema es que eso eleva la vara para que la próxima generación se abra paso. Los que ascendieron en aquella época de gloria lo hicieron justamente porque lograron superar a los titulares que no sobresalían. Sin embargo, mientras que Messi estuviera en el equipo, el canterano que jugaba en su posición no tenía oportunidad. Y lo mismo ocurría con todos los demás. ¿Qué tan bueno debe ser un chico de 17 años para reemplazar a Xavi, Iniesta, Busquets, Piqué o incluso fichajes como Neymar o Luis Suárez? Nah, pero reemplazar no, pero sumar minutos, estar en la primera, jugar muchos partidos, no sé, de Copa del Rey. Porque eso también le va a pasar ahora al Barcelona, con un montón de jugadores. Con Pedri, por ejemplo, es imposible de sacar. Y Mar Bernal sigue jugando, Marc Casados sigue jugando. Ya era prácticamente imposible. Hasta el propio Rakitic, durante su paso por el ¿Qué es crack Rakitic? club, lo afirmaba: me encantaría ver surgir una generación como la de Puyol, Xavi, Iniesta, Valdés y Messi cada 2 años, pero no es fácil. El Barcelona ha alcanzado un nivel tan alto que no hay margen para probar y luego ver qué pasa. Los jugadores realmente deben tener talento antes de que sea posible. Si el primer equipo fuera peor, habría sido mucho más fácil. O sea, que al Barça le vino bien tener un equipo de mierda para que la Masía pueda renacer. Cierto es que, por estos diversos factores, aquella etapa dirigida por Bartomeu fue una de las menos productivas para la Masía. De hecho, en abril de 2018, por primera vez en 16 años, el conjunto titular no tenía ningún futbolista formado en la institución. Esto es un papelón. Este dato es un papelón, amigo. Un papelón con todas las letras, boludo. ¿Cómo el Barça no va a tener un jugador de la Masía en el 11 titular? Y si bien el entonces presidente se resguardaba en los títulos conseguidos bajo la dirección de Luis Enrique, la realidad es que cuando se fue dejó un club en crisis tanto deportiva como económicamente. ¿Cómo los hizo mierda Bartomeu, amigo? Es en este panorama que ingresamos a nuestra última etapa, el Renacimiento, con Joan Renacimiento, 2 comillas, Lamine Yamal. Laporta como presidente desde 2021, Barcelona tenía prácticamente prohibido fichar jugadores hasta solucionar su deuda de 1.350 millones de euros. Además, también vivieron la polémica salida del mejor jugador que tuvieron alguna vez. Por lo que, básicamente, no les quedaba otra opción. Necesitaban recurrir a la academia para mejorar el rendimiento del equipo. Una figura clave. Para mí, la principal diferencia entre el Barcelona y el Milan y el Manchester United es literalmente la Masía. El Barça no es consciente de lo gigante que es la Masía y lo que lo salvó. Porque para mí, el Barça, el United y el Milan fueron 3 equipos que durante 15-20 años reinaron a nivel mundial y a nivel local. Les agarró una debacle fuerte
Y el Milan lleva 20 años no se pudo levantar. El United lleva 13 años no se pudo levantar. El Barcelona, 2 años, la Masía lo levantó. Es una realidad. Hoy el Barça es de los mejores equipos del mundo. Hoy el Barça es candidato a Champions, candidato a Liga. Algo que el United y el Milan no lo son hace por lo menos una década. La Masía salvó a los dos, boludo. O sea, la Masía es una locura, amigo. La gente se el United sacó un Lamine Yamal, ¿sabe qué? En este proceso fue Xavi Hernández. Igual no se rían. El United sacó a Lingard y a Greenwood y a Rashford. O sea, el United, además de que la Masía es mucho mejor que Carrington, también la verdad que en el Manchester no se le da el lugar que merecen los pibes de las inferiores. Yo una vez dije que si Kobe Mainoo fuese la Masía, la rompería en el Barça, hace como un año, y se me recagaron de risa. Pero no entendieron lo que quise decir. Si Kobe Mainoo saldría de la Masía, le darían las herramientas y la confianza que merece un jugador como él, y la rompería en el Barça. En el United lo ponían suplente, amigo, no lo ponían nunca. Ahora está jugando y está demostrando lo bueno que es. Pero es importante acompañar a los pibes también, amigo. Quien regresó como entrenador en 2021. El entrenador, formado también en la Masía, sabía que esta era el centro de la filosofía del Barça, por lo que, bajo su dirección técnica, hizo debutar o consolidó a 16 futbolistas, dentro de los cuales 4 luego serían piezas fundamentales. Aquí nos referimos a Lamine Yamal, quien disputó sus primeros minutos con apenas 15 años, Fermín López, Pau Cubarsí y Alejandro Balde. Qué grande Xavi, Respeto a Xavi Hernández, Hay que dirigir acá al Barcelona, Obviamente lo que hizo Flick es una locura, pero Xavi fue... A ver, para hacer una comparativa con el Madrid, ¿vieron que el Madrid ganó la famosa décima que tanto deseaba con Ancelotti? Y todos decían qué locura lo de Ancelotti, esto y lo otro. Bueno, antes de Ancelotti hubo un Mourinho, que agarró al Madrid en un momento muy malo y lo levantó. Hizo ganar una liga, lo llevó a semi de Champions, qué sé yo, algo hizo. Esto es algo, ponele que es similar, ponele. Hansi Flick seguramente va a ganar la Champions y seguramente va a ser el técnico que va a quedar marcado en la historia del Barça. Pero Xavi fue el primero que levantó al Barça del mal momento. Xavi también potenció a otros jóvenes como Iñaki Peña, Héctor Ford, Marc Casado, Marc Gui y Gavi, aunque... Boludo, no la puede poner tan bajo a Gavi, hijo de puta. Gavi tiene que ir arriba, amigo. Gavi en el Barça rindió más que Balde y parejo con Cubarsí y Fermín. Este último ya contaba con experiencia dentro del primer equipo. Lamentablemente, el español permaneció apenas 2 temporadas y media. De igual manera, él ya anticipaba el potencial que tenía el proyecto. Este Barça tiene mucho futuro, esté yo o no de entrenador. Más allá de los títulos, me siento orgulloso de haber confiado en una nueva generación como Fermín López, Lamine Yamal, Pau Cubarsí y Alejandro Balde, que representan el futuro del club. Y vaya si tenía razón. Toda la razón del mundo. Qué crack. Con Hans Flick como reemplazante, el FC Barcelona volvería a ver cómo su éxito se apoyaba en la Masía. Desde su llegada, ya son 9 los jugadores que han debutado en el primer equipo, entre ellos Gerard Martín y Marc Bernal, quienes incluso disputaron encuentros de Champions League. Actualmente, el conjunto blaugrana de primera división cuenta con 11 futbolistas formados en el club. A ver. Gerard Martín, Marc Bernal, Pau Cubarsí, Lamine Yamal, Balde, Araujo, Gavi, Fermín López, Marc Casado, Dani Olmo y Eric García. Sí, también lo que hizo Flick fue potenciar a muchos de estos. ¿Quién es el segundo mejor de acá, chat? Es difícil porque hay defensores, hay mediocampistas. Para mí está entre Cubarsí y Fermín López. ¿Qué opinan? O sea, Cubarsí para ser central y jugar como juega es una locura. Y Fermín López tiene una calidad impresionante. Y Olmo lo pongo cuarto. 1 Lamine, 2 Cubarsí, 3 Fermín. Che, si le digo que me gusta más Gavi que Olmo, soy un termo. Boludo, pasa que son muy distintos, pero Gavi... ¿Saben lo que pasó? La mejor versión de Gavi se dio con un mal Barcelona. ¿Me bancan en eso? Y el tipo tuvo que carrear a un Barça que era una cagada, amigo. Pedro y Lamine, que son mejores que Gavi, le tocó un Barça mucho mejor también, amigo. Es la realidad, boludo. Gavi era el mejor del Barça en 2024 cuando el Barça hacía lo que podía. ¿Qué sé yo? Pedri, ¿de dónde salió? No, amigo, Pedri salió de Las Palmas. No, que Pedri no sea la Masía es un error de la Matrix. ¿Estamos de acuerdo? Literalmente debe ser el jugador con más pinta de la Masía de la historia del fútbol. No tiene sentido que Pedri no sea la Masía, pero bueno, no lo es, boludo. ¿Qué se le va a hacer? En esa base, sumado a refuerzos como Rafinha, Lewandowski o Íñigo Martínez, el técnico alemán consiguió el triplete local, alzando la Liga, la Copa del Rey y la Supercopa de España. Además, como dijimos al principio, a enero de 2026, los 22 jugadores desarrollados en la Masía que cuentan con contrato profesional, ya sea en el Barcelona o en otro club, representan un valor de 738 millones de euros. Locura. Ubicándose así como la academia más valiosa del mundo y con bastante diferencia respecto al Manchester City, Bayern Múnich y su clásico rival.
Pero lo dijo al principio de esto. El Real Madrid. Ahora bien, si el club está formando futbolistas de gran nivel que ayudan al equipo a ganar títulos, ¿por qué dijimos que actualmente el proyecto corre un grave peligro? En primer lugar, porque desde que Laporta asumió la presidencia, la inversión en la cantera ha caído drásticamente. De los 36 millones de euros designados en 2021, la cifra se redujo a 23 millones para 2026, es decir, un recorte del 36%. Pero porque el Barça tiene una banda de deudas. Y si bien la justificación tiene que ver con la restricción financiera que fue necesaria a nivel general, tal vez había una mejor forma de llevarla adelante. Claro, otra cosa que destaco del Barça, que también va de la mano con lo que dije la Masía, ¿cómo mierda resurgió con todos los problemas financieros que tuvo, amigo? Literalmente no podía fichar jugadores, venía de ser un desastre. O sea, el Barça siento que tenía todo para ser un Milan o un United, literal. Y boludo, de una temporada a otra, mejor equipo del mundo. Una locura. Entre Laporta y Hansi Flick salvaron al Barça. Y la Masía, obviamente, ¿no? Bueno, y Lamine. Bueno, el Pedri. Bueno, sí, ahí, así puedo estar hasta mañana, pero... Es verdad, boludo. Pero quizás lo más preocupante es que la paradoja del talento que vimos antes vuelva a repetirse. Los jóvenes que llegaron con Xavi ya son figuras. Lamine Yamal es el jugador más valioso del mundo, con lo cual quienes están en la cantera ahora mismo tienen considerablemente menos oportunidades que hace 3 o 4 años. Eso es cierto. Eso es completamente verdad. En consecuencia, su progresión puede verse severamente afectada. Su mejor alternativa ahora mismo parece ser continuar el recorrido en otra institución. La evidencia más clara se dio con la salida de Dro Fernández al PSG. La joven promesa de apenas 18 Es verdad, ¿qué onda este pibe, boludo? Era bueno, ¿por qué se fue? años decidió fichar por el conjunto de Luis Enrique, dejando en las arcas del Barcelona unos 8,2 millones de euros. Che, amigo, recién me entero que Dro está en el PSG. Se lo juro. Recién me entero, amigo. Pero, amigo, se fue, lo vendió el Barça. Lo están reputeando los culés a Dro en el chat. Amigo, no me enteré de esto, recién me entero. ¿Qué carajo, boludo? Mirá vos, amigo, no estaba al tanto de esto. De verdad, qué mal que estoy, amigo. El representante pagó su cláusula y se fue. Mirá vos. Y ese Ronnie, el sueco, ese no es de la Masía. ¿Por qué carajo lo compró el Barça? Es raro ese fichaje, porque es un jugador joven con futuro, pero que es suplente, no juega casi nunca, y para eso pone un pibe de la Masía, boludo. No, pero buenísimo. No, para mí, de hecho, yo lo conozco muy bien. Le metió un gol al United en la Champions hace 2 años, en fase de grupos. Nos dejó afuera, boludo. Pero bueno, qué sé yo. Ronnie es culé. Ah, ok. ¿De qué se ríen en el chat? Pese al ingreso económico, hay muchas personas dentro de la institución que no quedaron conformes con este traspaso. El propio Flick expresó: me gusta mucho Dro, realmente amo a ese chico y por supuesto estoy decepcionado, haciendo referencia a su salida de la institución. ¿Cómo no me enteré de todo esto, amigo? Por lo que, si el Barcelona pretende que el extraordinario éxito de la Masía perdure en el tiempo, deberá ser muy cuidadoso sobre cómo gestiona y desarrolla el talento. En ese sentido, tanto las decisiones de la dirigencia como de los entrenadores de la primera división serán absolutamente cruciales. Al final de cuentas, los culés son plenamente conscientes de la importancia que tiene su cantera. Como lo dijo Laurent Blanc, si no tienes a la Masía, entonces el Barça no hubiera seguido adelante. Quizás es un club que hubiera desaparecido o hubiera caído. Son los jóvenes los que han salvado el club. Pienso un poco similar a este muchacho, No olviden suscribirse y cualquier comentario. Dejo el like, excelentísimo video. No, qué locura la Masía, boludo. Envidia sana, te digo, Porque el Barcelona no solamente tiene unas muy buenas inferiores, sino que le da el lugar que merece a las inferiores. Esto lo digo en serio, culés. Yo sé que se me van a caer de risa, pero yo les juro, chat, culés, de verdad, no se rían con lo que les voy a decir. Yo sigo mucho al Manchester United. Yo les juro, boludo, que hace 3 años que se sabe que Kobbie Mainoo tiene proyección para ser el mejor mediocampista del mundo. De verdad, boludo, del 2023 que se sabe. Y en United, amigo, con Amorim dirigió el United. Voy a buscar la estadística. Rubén Amorim, que fue el entrenador que estuvo en el proceso del crecimiento de Kobbie Mainoo, dirigió al Manchester United en Premier League 47 partidos. En ninguno Kobbie Mainoo fue titular. En ninguno de los 47. O sea, piensen que en 2024, a mediados, Kobbie Mainoo en la a ver, esto pasó, no lo estoy inventando yo. Eurocopa 2024, ¿se acuerdan? Inglaterra juega con Harry Kane, Saka, Foden, Palmer. ¿Quién más estaba? Declan Rice, Grealish, no sé, todos los jugadorazos que tenían. Fase de grupos juegan horrible, octavos más o menos. En cuartos ponen a Kobbie Mainoo y literalmente Inglaterra arranca a jugar mucho mejor, boludo. Y ganan los cuartos y ganan la semi y llega a la final. 2024, mitad de año. Después de eso, asume a Amorim. No lo puso titular ningún partido en la Premier League. Se fue a Amorim, agarró Carrick, lo puso a Kobbie Mainoo, arrancamos a ganar todos los partidos.
Entonces, ¿qué hubiese pasado si Kobe Mainoo hubiese tenido el cuidado que le dan a los pibes de la Masía talentosos? Hoy sería el mejor mediocampista del mundo capaz, boludo. ¿Ustedes se creen que Kobe Mainoo hubiese sido suplente 2 años seguidos en el Barcelona? No, amigo, si sos crack jugás. El United no le da bola a sus jugadores inferiores. Le pasó lo mismo con Lingard, con Greenwood. Bueno, no, Greenwood fue extrafutbolístico. Con Rashford. Le va a seguir pasando. Porque no le da la atención que merecen a los jugadores y las inferiores. Pero fuera de juego se lo digo. Kobe Mainoo, en un equipo un poquito que lo ayuda un poquito más, sería hoy el mejor mediocampista del mundo. Kobe Mainoo tiene todo para pelear el reino a Pedri. En serio, culé, se lo juro. Me van a decir que estoy exagerando. Pero ese chico tuvo unas condiciones impresionantes. Solamente que somos muy boludos nosotros. Es la verdad, somos muy boludos. En 5 años me dan la razón.